Se van a enojar muchos pastores y líderes, pero este hombre tiene la razón, escuche bien. La Biblia dice que nadie puede ser pastor, nadie ni siquiera puede ser diácono en una congregación si no sabe tener a sus hijos en obediencia mientras estén bajo su techo, mientras estén bajo su cobertura. Dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la casa de Dios? ¿Cuántos pastores hoy en día están predicando después de haberse casado, separado, divorciado 2 y 3 veces? ¿Qué autoridad tiene ese personaje de decirle a una congregación, de hablar de moral, de hablar de unidad familiar, de hablar de matrimonio, de orden y de obediencia, cuando usted, que dice que es el pastor de la iglesia, ya lleva 2 o 3 matrimonios y sus hijos son un auténtico desastre? ¿Qué credibilidad tiene esa persona? ¿Las palabras? ¿El título que tiene? Ninguna, bíblicamente ninguna. Ahora no nos extraña que cuando Samuel estaba a punto de morir, un gran hombre de Dios, dicho sea de paso, con todo mi respeto lo digo, los ancianos de Israel llegaran y le dijeran: Samuel, por favor, no nos pongas a ninguno de tus hijos como responsables espirituales del país cuando tú mueras, porque la conducta de tus hijos es terrible. Es tremendo, porque él cuando era niño fue criado por el sacerdote Elí, que también tuvo el mismo problema. Sus hijos eran los sacerdotes de la época, pero eran un desastre. Y luego él, parece mentira, reproduce en su vida familiar aquel gran defecto y pecado que vio cuando era niño en la casa del sacerdote Elí. Y por eso se pasó de ese tiempo de jueces a un tiempo de monarquía, que también fue otro fracaso. Pero os dais cuenta, queridos hermanos, si en su pasado, en su hogar, en su familia, usted ha tenido malos ejemplos, un modelo pésimo de padre o de madre o de familia, pídele al Señor que por favor no vuelvas tú a reproducir lo mismo que viste y en lo que fuiste enseñado y preparado de pequeño, sino procura decir: no quiero en mi casa que el alcohol, que la pornografía, que las palabrotas, que el robo, que la mentira, el engaño, el genio, el mal humor, etcétera, etcétera, se conviertan en algo normal en mi vida, sino que nuestra vida y nuestro hogar sea un punto de referencia y un punto de luz. Si usted fracasa en su casa, usted ha fracasado en todo. Usted puede ser un gran predicador, un gran cantante, un gran guitarrista, un gran pianista, lo que usted quiera, pero si su vida no acredita y avala su ministerio, lo mejor que pueda hacer para el bien suyo propio, el de los suyos, el de los demás, es bajarse de ese púlpito y esperar un tiempo hasta que usted pueda ser un botón de muestra de lo que usted le pide a los demás que sean. ¿Cuántos dicen amén? ¿No tuviste papá? Procura que el Señor llene ese vacío, porque personas que no tuvieron padre o que prácticamente no hacía absolutamente nada, eso afecta más de lo que tú te puedas imaginar. Por eso el Señor nos da el gran privilegio de llamarle a Él Padre nuestro, Padre bueno, que estás en los cielos. No permitas que las carencias, las heridas de tu infancia, de tu adolescencia o de tu juventud marquen tu destino de una forma negativa que no pueda ser una bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dicen que hay 3 factores que determinan nuestra conducta. 3 factores que son fundamentales para llegar a ser lo que somos hoy. Una es la genética. Parece mentira el peso genético, Ay, amigo, déjeme que les ponga un pequeño ejemplo. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando nació Ismael, su primer hijo, con Agar, la egipcia, le dijo: será un hombre fiero, todos contra él y él contra todos. El Señor ya le reveló a su padre, le reveló a sus descendientes cómo sería su temperamento, cómo sería su carácter. Por eso es muy importante que tú renuncies a cualquier aspecto vamos a decir, hereditario, que sea la identidad, que sea lo más conocido en esa familia. Por ejemplo, hay familias que en el barrio son conocidos como los ladrones. La familia. Cuando pases por enfrente de su casa, ponte la mano en el bolsillo, porque eso es como te vean la cartera, te despluman, amigo. Es como un estigma, es como un sello que tiene esa familia. O la familia que todos en esa casa, todos son drogadictos. El padre, la madre, los sobrinos, los nietos, los sobrinos. Unos entran, unos salen de la casa, pero todos están enganchados. Desde el abuelo, desde el bisabuelo son así. Familias que están marcadas por la depresión. La madre era depresiva, pero es que su abuela también lo era. Y el sobrino, y el cuñado, y el primo. Es como una maldición que pesa sobre esa familia. Todos son depresivos, incluso algunos se han tirado por un puente y se han matado, y el otro se quitó la vida suicidándose, no sé qué.
familias que están marcadas como por una especie de mano negra. La genética es terrible. Cuando nuestra vida no está en las manos de Cristo, la genética pesa más que la influencia de Dios en tu vida. Fíjate lo que le dijo Noé a su hijo: maldito sea Canaán. ¿Y cómo eran los cananeos? Eran terribles, terribles. Y lo único que puede cambiar ese factor, esa influencia, ese peso terrible genético sobre tu vida es una verdadera y genuina conversión a Cristo. Los cananeos eran pervertidos, eran idólatras, eran terribles. Pero cuando se convirtió Rahab, la cananea, mira cómo cambió todo. Sé que algunos estarán pensando en este momento en ese texto de Éxodo capítulo 20, que dice que Dios visita la maldad, ¿sí o no? La maldad sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y en algunas iglesias se paran ahí y manipulan y cortan el texto y mutilan la palabra. Y ese es el daño y el temor que sufre mucha gente. Sin embargo, el texto no termina ahí. El texto dice literalmente que Dios, es verdad, visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la diferencia. Pero sobre 1000 generaciones llega la bendición de aquellos que aman y respetan y aceptan y acatan los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Rahab la cananea se convierte al Señor y forma parte del pueblo de Israel y se casa con un señor llamado Salmón, al poco tiempo queda embarazada y ya esa maldición, digamos, genética queda anulada. Porque cuando uno se convierta al Señor no tiene que tener miedo del pasado, porque los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos, sino el alma que pecare, esa la que morirá, nada más. El Señor dice: yo voy a quitar de Israel de cuajo ese refrán que ustedes tienen, que lo dicen y creen que es verdad y es falso. Los padres comieron las uvas y los hijos sufrieron la dentera. Eso es falso. ¿Quién pecó, Señor, este o su padre, para que este pobre hombre naciera ciego? Ni él ni su padre. Estáis haciendo una mala interpretación, una pésima lectura de una realidad. ¡Qué palabra tan poderosa! Habla el pastor José Manuel Sierra. Verdaderamente, es que hay muchísimos pastores hoy día que han perdido la visión. Pastores que dejan ministrar a todo mundo en sus altares. Y sé que esto no va de acuerdo al tema, pero quiero entrar por esta parte. Pastores que perdieron la visión. Escucha, cuando un pastor pierde su visión es porque antes ya perdió la visión de su casa. ¿Cómo me doy cuenta que una iglesia está fluyendo en la unción de Dios, en lo que Dios los llamó? Cuando yo veo la casa del pastor que está en bien estado. Y no hablo de lo físico, sino cómo está su esposa, sus hijos y todos los que viven dentro de su casa. Cuando yo veo frutos en todo lo que vive en esa casa, uno puede discernir a través de la sabiduría que Dios nos dio de que en esa iglesia está Dios de verdad. Pero ¿cómo me doy cuenta que un pastor perdió la visión y que en su iglesia ya no se practica la santidad y la unción y el fuego de Dios? Cuando yo me doy cuenta que en su casa está hecho un desorden. Y ahí sí hablo de lo físico y también de lo paternal y de la familia. Porque cuando un pastor deja de conducir a sus hijos, a su familia, para ser específico y general, hacia los pies de Cristo, hacia la santidad, cuando deja de hacer eso, ha dejado de obedecer la voz de Dios. Porque sinceramente, los pastores tienen una vida muy dura. Y con mis palabras, con mi mensaje, no es para juzgarlo ni para cosas similares, no, sino para levantarlo. Yo he conocido a muchísimos pastores cercanos y amigos que me han contado sus problemas. Verdaderamente nunca he querido ni quiero estar en los pies de ellos. Los pastores sufren mucho y son más propensos en cometer más errores que todos los que están en la iglesia. Un pastor tiene que estar pendiente a todo, las ovejas en específico. Cuando una oveja lo llama a las 4 de la mañana, tiene que pararse a orar por ella o ir a su casa. La vida del pastor es una vida muy dura. Esa gente hay que honrarla, bendecirla y respetarla. Y a pesar de que cometen miles de errores, hay que callarse la boca porque está ungido.
Y esto no lo digo con sarcasmo, porque siento que mucha gente está pensando esto de mí. Esto lo digo con respeto, en cuya presencia estoy. Los pastores están más propensos a cometer más errores que todos. Esa gente anda muy estresada. Esa gente trabaja mucho en la obra. Paran orando, leyendo la palabra, estudiando, visitando. Y cuando pierden el control de todo eso, entonces todos los problemas vienen. Pierden la visión cuando principalmente descuidan la oración. Pierden la visión, dejan de pastorear en santidad a su familia, a su casa. Y cuando pierden eso, pierden toda la dirección en la iglesia. Aunque sigan liderando, aunque sigan con la iglesia, me doy cuenta que están operando bajo la carne, bajo los espíritus carnales que operan. Esto es triste, porque los pastores tienen que pasar por tantas cosas. Hay que orar por ellos. Oremos por los pastores para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga. Pero te envío un mensaje específico, pastor. Tú sabes lo que tus hijos están haciendo mal. Corrígelo, amonéstalo. Y si es de pasar vergüenza, que pasen vergüenza. Porque si no lo haces, entonces te tocará a ti.